Un millonario atormentado por la culpa tras la muerte de su único hijo, decide adoptar un niño, pero lo que no esperaba es que este acto de compasión se convierta en una búsqueda desesperada de redención. Una superación de amor, sacrificio y búsqueda de la verdad, donde la familia es lo único que realmente importa. Alejandro caminaba por los pasillos de su mansión. Sus pasos resonaban en el silencio, como un eco que reverberaba en su alma. Cada rincón de la casa estaba impregnado con recuerdos de su hijo, Enrique. Las paredes adornadas con fotografías, los muebles cuidadosamente seleccionados por su esposa antes de fallecer, todo era un constante recordatorio de lo que había perdido. Aunque rodeado de lujos, Alejandro no encontraba consuelo. El peso de la culpa lo aplastaba, ahogándolo en una tristeza que parecía no tener fin. Una tarde gris, casi por impulso, Alejandro aceptó la invitación a un evento benéfico en un orfanato local. No solía asistir a esas actividades, pero algo en él le dijo que debía ir. Al llegar, fue recibido por la directora del orfanato, una mujer amable que lo condujo por los pasillos llenos de niños jugando. Pero su atención fue capturada por un niño que estaba solo, sentado en un rincón, mirando por la ventana con una expresión que Alejandro reconoció de inmediato. Era la misma tristeza que él veía en su propio reflejo cada mañana. El niño, llamado Lucas, tenía alrededor de 8 años, con cabello oscuro y unos ojos que parecían demasiado viejos para su corta edad. Algo en la manera en que Lucas evitaba la compañía de los otros niños resonó con la soledad de Alejandro. Sentía un inexplicable impulso de protegerlo, de ofrecerle el hogar que él mismo había perdido cuando su hijo murió. Después de hablar con la directora, Alejandro se enteró de la historia de Lucas. Había sido abandonado por su madre en el hospital poco después de nacer. Había pasado toda su vida en el sistema de acogida, sin que nadie lo adoptara. Alejandro, conmovido por la historia y sintiendo una conexión que no podía explicar, tomó una decisión impulsiva, pero firme. Adoptaría a Lucas y lo llevaría a vivir con él. Así, en menos de una semana, los papeles fueron arreglados y Lucas llegó a la mansión. Alejandro, por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, en su interior, también temía no ser capaz de darle a Lucas la vida que merecía, la vida que no pudo darle a su propio hijo. El primer día en la mansión fue una mezcla de silencios incómodos y pequeños intentos de acercamiento. Lucas, aunque educado y respetuoso, mantenía una distancia emocional que Alejandro entendía demasiado bien. El niño exploraba la casa con curiosidad, pero sus ojos siempre volvían a llenarse de una tristeza profunda cuando creía que nadie lo observaba. Mariana, la ama de llaves que había trabajado para Alejandro durante décadas, se encargó de preparar la habitación de Lucas. A pesar de su aparente rudeza, Mariana tenía un corazón tierno y se esmeró en hacer que el cuarto fuera acogedor, llenándolo de juguetes y libros que, se esperaba, le dieran algo de consuelo al pequeño. Lucas se instaló con cierta reserva. No estaba acostumbrado a tanta comodidad, y aunque el cuarto era hermoso, sus primeros días estuvieron marcados por la desconfianza y la incertidumbre. Por las noches, Alejandro podía escuchar los sollozos apagados de Lucas a través de las paredes, y eso partía su corazón. Quería consolarlo, pero no sabía cómo. Una noche, después de escuchar a Lucas llorar en silencio durante horas, Alejandro se acercó a su habitación. Tocó suavemente la puerta y, al no recibir respuesta, entró. Encontró a Lucas acurrucado en la cama, con los ojos cerrados, pero era evidente que no estaba dormido. Alejandro se sentó en el borde de la cama, sin saber exactamente qué decir. Después de un largo silencio, simplemente dijo: «Estoy aquí, Lucas, no estás solo». Lucas no respondió, pero al cabo de un rato, se movió ligeramente, acercándose un poco más a Alejandro, como buscando el calor de su presencia. Aunque no hablaron, ese pequeño gesto fue suficiente para que Alejandro sintiera que, tal vez, había una esperanza de crear un vínculo con el niño. Los días siguientes fueron un lento proceso de adaptación.
Lucas seguía siendo reservado, pero poco a poco comenzó a confiar más en Alejandro y en Mariana. Aunque no hablaba mucho, su presencia en la casa empezaba a sentirse, llenando los espacios vacíos que antes solo estaban ocupados por recuerdos. Alejandro, por su parte, también se encontraba en un proceso de sanación. Ver a Lucas explorar la mansión, escuchar sus pasos en los pasillos y saber que, al menos por ahora, no estaba completamente solo, le dio un sentido de propósito que no había sentido en años. Sin embargo, en el fondo, la sombra del pasado seguía acechando, recordándole que la felicidad que empezaba a experimentar podría ser tan frágil como la vida misma. Una tarde lluviosa, mientras Lucas exploraba su nuevo cuarto, encontró una pequeña caja de madera en el fondo de un cajón. La abrió con cuidado, revelando un medallón antiguo, sencillo, pero claramente valioso. Tenía grabada una inscripción que Lucas no entendió del todo, pero que le resultaba vagamente familiar. Sostuvo el medallón entre sus manos, recordando vagamente que lo había visto antes, aunque no sabía exactamente dónde. Al ver que Lucas llevaba el medallón consigo por la casa, Alejandro sintió una punzada en el pecho. Ese medallón lo había visto antes. Se acercó al niño, quien estaba sentado en la sala, examinando el objeto con curiosidad. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la voz serena. Lucas levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. «Estaba en el cajón de mi cuarto. No sé de quién es, pero me parece conocido», respondió el niño, extendiendo el medallón hacia Alejandro. Alejandro lo tomó con manos temblorosas y al darle la vuelta, vio la inscripción en la parte posterior. Era el nombre de su hijo, Enrique, grabado con una caligrafía que él mismo había mandado a hacer años atrás. Ese medallón había sido un regalo de cumpleaños para Enrique, uno de los pocos objetos que había sobrevivido al accidente que le costó la vida. ¿Cómo había llegado a las manos de Lucas? La cabeza de Alejandro empezó a dar vueltas, sentía que el suelo se movía bajo sus pies, una mezcla de emociones lo invadió, confusión, tristeza y algo más profundo, una sospecha que no podía ignorar. Trató de ocultar su agitación delante de Lucas, devolviéndole el medallón con una sonrisa forzada. «Es un medallón muy especial», dijo con voz suave. «Puedes quedártelo, si quieres». Lucas asintió, agradecido, pero podía sentir que algo había cambiado en el ambiente. El niño no era tonto. Notaba las sutilezas en las reacciones de los adultos a su alrededor y supo que el medallón significaba algo más para Alejandro. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. El rostro de su hijo fallecido lo perseguía en cada esquina de su mente, y el hecho de que Lucas tuviera el medallón solo intensificaba el dolor. ¿Podría ser posible que el niño tuviera alguna conexión con su hijo? La idea parecía absurda, pero algo en su interior lo impulsaba a investigar más a fondo. Al día siguiente, Alejandro hizo algunas llamadas discretas, usó sus contactos para obtener más información sobre el pasado de Lucas, sobre su madre y sobre cómo había llegado al orfanato. Mientras más se adentraba en la investigación, más su corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y descubrimientos para Alejandro. Cada nueva pieza de información que obtenía sobre el pasado de Lucas lo acercaba más a una verdad que temía enfrentar. Finalmente, después de semanas de investigación, recibió un paquete con los documentos que había solicitado. Se encerró en su despacho, respirando profundamente antes de abrir el sobre. Dentro, encontró el certificado de nacimiento de Lucas y una copia del registro de su madre. Al leer el nombre de la madre, Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La madre de Lucas era Ana, la joven con quien su hijo Enrique había tenido una breve pero intensa relación antes de su muerte. La última vez que Alejandro había oído hablar de ella, Ana había desaparecido sin dejar rastro poco después del accidente que mató a Enrique. A medida que leía los documentos, las piezas del rompecabezas
empezaron a encajar. Ana había quedado embarazada de Enrique, pero nunca tuvo la oportunidad de contarle la noticia. Después de la muerte de Enrique, Ana, sola y sin apoyo, dio a luz a Lucas en circunstancias difíciles. Desesperada, y sabiendo que nunca podría darle la vida que merecía, había dejado al niño en un orfanato, confiando en que alguien lo encontraría y le daría un hogar. Alejandro dejó caer los papeles sobre el escritorio, su mente abrumada por la revelación. Lucas no era solo un niño que había decidido adoptar por compasión. Era su nieto, la única conexión viva que quedaba con su hijo. La culpa y el dolor que había sentido durante todos esos años se intensificaron, mezclándose ahora con una sensación de responsabilidad y temor. ¿Cómo podría contarle a Lucas la verdad? ¿Y cómo podría enfrentar la realidad de que había ignorado la existencia de su propio nieto durante tanto tiempo? Durante los días siguientes, Alejandro evitó a Lucas, sumido en sus pensamientos. Pero Lucas, perceptivo como era, se dio cuenta de que algo estaba mal. El niño no entendía por qué Alejandro, quien había sido una fuente de consuelo, ahora parecía distante. Una noche, después de cenar en silencio, Lucas se acercó a Alejandro y le preguntó directamente: ¿Pasa algo malo? ¿Hice algo mal? La pregunta quebró la barrera que Alejandro había levantado alrededor de su corazón. No pudo seguir guardando el secreto. Se arrodilló frente a Lucas, mirándolo a los ojos. «No hiciste nada mal, Lucas», dijo con voz temblorosa. «Hay algo que debo contarte, algo muy importante sobre quién eres». Con palabras cuidadosas, Alejandro le contó a Lucas sobre su hijo Enrique, sobre cómo había amado a una mujer llamada Ana y sobre cómo esa mujer había sido su madre. Le explicó que él, Alejandro, era su abuelo y que había tardado demasiado en descubrir la verdad. Lucas escuchó en silencio, sus ojos grandes y sorprendidos. Al principio pareció no entender del todo lo que Alejandro le estaba diciendo, pero luego, cuando la verdad se asentó en su mente, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla de emociones, alivio, confusión y un profundo anhelo de conexión. Alejandro abrazó a Lucas y por primera vez desde que lo había conocido, sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. La verdad, aunque dolorosa, había creado un puente entre ellos, un lazo que ahora sabían que los uniría para siempre. La revelación de que Lucas era su nieto cambió completamente la vida de Alejandro. Ahora, más que nunca, sentía una responsabilidad inmensa por el bienestar del niño. Pero junto con la verdad, vinieron nuevas complicaciones. Alejandro sabía que tenía que proteger a Lucas de su pasado y del peligro que podría surgir al desenterrar viejos secretos. Unos días después de haberle contado la verdad a Lucas, Alejandro recibió una visita inesperada. Jorge, su antiguo amigo y abogado, apareció en la mansión sin previo aviso. Su expresión era seria, y en cuanto se sentaron en el despacho, Alejandro supo que algo andaba mal. «Me he enterado de que has descubierto la verdad sobre Lucas», comenzó Jorge, su tono lleno de insinuaciones. «Debo decir que siempre pensé que era mejor que no lo supieras. Después de todo, algunas verdades pueden ser peligrosas». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir, Jorge? ¿Qué sabes sobre esto?» Jorge esbozó una sonrisa fría y se recostó en su silla. «Siempre supe que Ana estaba embarazada. Enrique me lo confesó poco antes de morir, pero también sabía que ella había desaparecido, y cuando Lucas apareció en el orfanato, conecté los puntos. Decidí no decirte nada para no agitar las aguas. Sin embargo, ahora que lo sabes, las cosas se complican». Alejandro sintió una mezcla de ira y traición. Jorge, su amigo de toda la vida, había guardado un secreto tan importante. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó su voz apenas contenida. Jorge lo miró con frialdad. «Porque era más conveniente para mí. Sabía que si descubrías la verdad, harías lo correcto y protegerías a Lucas. Pero también sabía que habría consecuencias. Consecuencias que podrían poner en riesgo lo que ambos hemos construido». La ira de Alejandro comenzó a crecer. «¿Qué estás insinuando?».
sabes tan bien como yo que la madre de Lucas no murió en circunstancias normales. Ana había comenzado a investigar ciertas irregularidades en la empresa, cosas que podrían habernos hundido a ambos. No podía permitir que eso sucediera, así que tomé medidas. Alejandro se quedó helado. La muerte de Ana no había sido un accidente. ¿Qué hiciste, Jorge?, preguntó en un susurro. Jorge lo miró directamente a los ojos. Lo que era necesario para proteger nuestros intereses. Y ahora que Lucas está contigo, me temo que no puedo permitir que sigas investigando. Si lo haces, me veré obligado a tomar medidas drásticas. Alejandro sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. La persona en la que había confiado durante años se había convertido en su enemigo. Sabía que Jorge era capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. «No me chantajearás, Jorge», dijo con firmeza. «Lucas es mi nieto y haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso si eso significa destruir todo lo que hemos construido». Jorge se levantó de la silla, su rostro endurecido. «Tú eliges, Alejandro, pero te advierto, si sigues por este camino, no habrá vuelta atrás». Cuando Jorge se fue, Alejandro se quedó solo en su despacho, con la determinación creciendo en su interior. Sabía que tendría que tomar una decisión difícil, pero ya no había vuelta atrás. Había prometido proteger a Lucas y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para cumplir esa promesa, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio pasado oscuro. Alejandro sabía que había llegado el momento de enfrentarse a su pasado y proteger a Lucas, sin importar el costo. Decidió que la única manera de hacerlo era exponiendo la verdad al mundo, desmantelando la red de mentiras y corrupción que había permitido que Jorge y otros prosperaran a expensas de la vida de su hijo y de su nuera. Con determinación, Alejandro organizó una conferencia de prensa, algo que rara vez hacía, pero que en esta ocasión era crucial. Sabía que al hacerlo, estaría poniendo en riesgo no solo su reputación, sino también su vida y la de Lucas. Sin embargo, la seguridad de su nieto era su prioridad, y ya no podía permitir que el miedo lo paralizara. La mañana de la conferencia, la mansión estaba rodeada de periodistas y curiosos, todos esperando ver qué tenía que decir el recluso millonario. Dentro, Alejandro revisaba una vez más los documentos que tenía preparados, mientras Lucas lo observaba en silencio. El niño entendía que algo grande estaba por suceder, aunque no comprendía del todo las implicaciones. Antes de salir, Alejandro se arrodilló frente a Lucas y le tomó las manos. «Hoy voy a hacer algo muy importante, algo que podría cambiar nuestras vidas», le dijo con suavidad. «Pero quiero que sepas que todo lo que hago es por ti, para protegerte y para asegurar que tengas un futuro mejor». Lucas asintió, sintiendo la gravedad del momento. «Confío en ti, abuelo», respondió con una madurez que sorprendió a Alejandro. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro salió al encuentro de los medios. Los flashes de las cámaras cegaban y el murmullo de las voces era ensordecedor, pero él mantuvo la calma. Tomó el micrófono y, después de unos momentos de silencio, comenzó a hablar. Reveló todo, desde la verdad sobre Lucas y su relación con Enrique, hasta los oscuros secretos de su empresa, incluyendo la implicación de Jorge en la muerte de Ana. La multitud escuchaba con atención, sorprendida por las revelaciones que salían de los labios de un hombre conocido por su discreción. A medida que hablaba, Alejandro sentía una mezcla de liberación y miedo, pero sabía que no había otra opción. Sin embargo, mientras Alejandro hablaba, algo siniestro estaba sucediendo detrás de las escenas. Jorge, desesperado por mantener su poder y su secreto, había ordenado el secuestro de Lucas como último recurso para forzar a Alejandro a retractarse. Mientras Alejandro revelaba todo a la prensa, recibió un mensaje que lo hizo detenerse en seco. «Tenemos a Lucas. Retrocede o lo perderás para siempre». El pánico se apoderó de Alejandro, pero no permitió que se reflejara en su rostro. Sabía que cualquier reacción podría delatar la situación y poner en peligro la vida de Lucas. Con una frialdad calculada, continuó hablando, pero en su mente estaba elaborando un plan para salvar a su nieto. Tan pronto como terminó la conferencia,
Alejandro se retiró apresuradamente a la mansión, donde se reunió con Mariana y su equipo de seguridad. Juntos, idearon un plan para localizar a Lucas y rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde. La tensión era palpable y el tiempo corría en su contra. Finalmente, lograron rastrear la ubicación donde Lucas estaba siendo retenido. Era una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que Jorge había utilizado en el pasado para sus negocios turbios. Alejandro, acompañado por un pequeño equipo de seguridad, se dirigió al lugar, dispuesto a todo. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Alejandro y su equipo irrumpieron en la bodega, sorprendiendo a los secuestradores. En medio del caos, Alejandro encontró a Lucas, asustado pero ileso, y lo abrazó con fuerza. «Estoy aquí, no te preocupes, todo va a estar bien», le susurró sintiendo un alivio inmenso al tener a su nieto nuevamente en sus brazos. Mientras las autoridades se encargaban de los secuestradores, Alejandro se dio cuenta de que había cruzado una línea. Había desafiado a Jorge y había expuesto la verdad, pero ahora había asegurado la seguridad de Lucas. Sabía que la batalla no había terminado, pero había ganado una victoria crucial. Con Lucas a salvo y los responsables bajo custodia, Alejandro sintió que una pesada carga se aliviaba de sus hombros. Sin embargo, el costo de su decisión había sido alto. La empresa que había construido con tanto esfuerzo estaba en ruinas, su reputación destruida, y muchos de sus antiguos socios lo habían abandonado. Pero nada de eso importaba para Alejandro. Había recuperado lo que más valoraba, su familia. De regreso en la mansión, Alejandro se sentó con Lucas en el jardín, un lugar que había evitado desde la muerte de Enrique. Allí, bajo la sombra de los árboles, le explicó a su nieto lo que había sucedido. Lucas, aunque joven, comprendía la magnitud de lo que su abuelo había hecho por él. Sabía que Alejandro había sacrificado todo para protegerlo y darle un futuro mejor. «Lo que hiciste fue muy valiente, abuelo», dijo Lucas, mirando a Alejandro con una mezcla de admiración y respeto. Alejandro sonrió tristemente. «Lo hice porque te amo, Lucas. Eres mi familia y no podía permitir que te ocurriera nada malo. Pero ahora debemos empezar de nuevo, construir una nueva vida, lejos de todo este caos». Las semanas que siguieron fueron de ajuste y transformación. Alejandro renunció oficialmente a su puesto en la empresa y, tal como lo había prometido, donó gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas, incluyendo aquellas dedicadas a ayudar a niños en situaciones vulnerables, como lo había sido Lucas. Mariana, siempre fiel, ayudó a Alejandro a reorganizar su vida. La mansión, que antes había sido un lugar de dolor y recuerdos oscuros, comenzó a llenarse de luz y risas. Lucas, por primera vez en mucho tiempo, empezó a comportarse como un niño normal. Jugaba en los jardines, reía con Mariana y disfrutaba de la compañía de Alejandro, a quien ahora veía no solo como su abuelo, sino como su protector y mentor. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Lucas tomó la mano de Alejandro y le preguntó: «Ahora todo será diferente, ¿verdad?». Alejandro miró al niño con ternura. «Sí, Lucas, todo será diferente, pero lo más importante es que estaremos juntos, y eso es lo que realmente importa». Con el tiempo, Alejandro encontró paz en su nuevo rol como abuelo, dedicando su vida a cuidar de Lucas y a asegurarse de que tuviera un futuro lleno de amor y oportunidades. Aunque había perdido mucho, había ganado algo invaluable: una segunda oportunidad para redimirse y amar. El capítulo final de sus vidas no estaba escrito, pero Alejandro sabía que, con Lucas a su lado, todo era posible. Habían dejado atrás las sombras del pasado y estaban listos para construir un futuro basado en la verdad, la confianza y el amor incondicional que los unía. Aunque Alejandro y Lucas habían comenzado a construir una nueva vida juntos, las sombras del pasado seguían acechando. Jorge, quien había sido arrestado tras el secuestro de Lucas, aún tenía aliados dentro de la empresa y en el mundo corporativo, personas que no estaban dispuestas a dejar que Alejandro y su nieto vivieran en paz.
Un día, Alejandro recibió una llamada inesperada de su antiguo abogado que le advirtió que Jorge había contratado a un nuevo equipo legal para intentar revertir su condena. Además, había rumores de que varios accionistas de la empresa estaban planeando una demanda contra Alejandro por los daños causados por sus revelaciones. La amenaza era real, y Alejandro sabía que no podía simplemente ignorarla. Preocupado por la seguridad de Lucas, Alejandro decidió tomar medidas adicionales para protegerlo. Contrató a un equipo de seguridad privado y reforzó la vigilancia en la mansión. Sin embargo, Lucas notó la tensión en su abuelo y empezó a hacer preguntas. «¿Por qué tenemos tanta seguridad ahora?», preguntó una noche mientras cenaban. Alejandro suspiró, sabiendo que no podía ocultarle la verdad a su nieto. «Hay personas que no quieren que vivamos en paz, Lucas. Pero no te preocupes, estoy haciendo todo lo posible para asegurarnos de que estemos seguros». Lucas asintió, pero en su mirada había una mezcla de preocupación y determinación. «Yo también quiero ayudarte, abuelo. No quiero que estés solo en esto». Las palabras de Lucas conmovieron a Alejandro, quien se dio cuenta de que su nieto estaba creciendo rápidamente, enfrentando situaciones que ningún niño debería tener que enfrentar. «No estás solo, Lucas. Nos tenemos el uno al otro y juntos superaremos cualquier cosa que venga». A medida que las amenazas se intensificaban, Alejandro comenzó a buscar una solución definitiva. Sabía que no podía seguir viviendo bajo la sombra del miedo y la incertidumbre. Con la ayuda de Mariana, decidió investigar más a fondo los antiguos negocios de Jorge y los vínculos que aún mantenía en el mundo corporativo. Si podía desmantelar esa red de influencias, finalmente podrían vivir en paz. El capítulo termina con Alejandro recibiendo una pista crucial sobre el paradero de algunos documentos incriminatorios que podrían destruir a Jorge y a sus aliados de una vez por todas. Sin embargo, también sabía que cualquier movimiento en falso podría poner en riesgo todo lo que había construido con Lucas. Con la nueva información en mano, Alejandro sabía que había llegado el momento de tomar una decisión final. Podía usar los documentos que había obtenido para destruir a Jorge y a sus aliados, pero eso significaba exponerse a un peligro aún mayor y arriesgar la tranquilidad que había comenzado a construir con Lucas. Después de una noche de insomnio, Alejandro tomó una decisión. Reunió a Mariana y al equipo de seguridad en su despacho y les explicó su plan. No se trataba solo de protegerse a sí mismo y a Lucas, sino de asegurarse de que Jorge y sus aliados no pudieran seguir causando daño a otras personas. El plan requería un enfoque cuidadoso y una ejecución precisa. Alejandro contactó a un antiguo aliado en los medios de comunicación, alguien en quien confiaba para difundir la información sin comprometer su seguridad. También organizó una reunión secreta con algunos de los accionistas de la empresa, ofreciéndoles un trato que no podían rechazar: la disolución de la empresa en términos favorables para todos, excepto para Jorge y su círculo. El día de la operación final, Alejandro estaba más decidido que nunca. Lucas, aunque preocupado, le ofreció palabras de apoyo. «Sé que lo que estás haciendo es peligroso, pero confío en ti, abuelo. Lo que sea que decidas, estoy contigo». Alejandro abrazó a su nieto, sintiendo una profunda gratitud por tenerlo en su vida. «Esto es por nosotros, Lucas, para que finalmente podamos tener la vida que merecemos». La operación fue un éxito. Los documentos incriminatorios fueron revelados a la prensa, provocando un escándalo que arrasó con la reputación de Jorge y de sus aliados. La empresa fue disuelta bajo los términos acordados, y Alejandro y Lucas finalmente pudieron dejar atrás la sombra del pasado. Con todo resuelto, Alejandro y Lucas comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, alejados del caos del mundo corporativo. La mansión, que antes había sido un lugar de dolor y soledad, se convirtió en un hogar lleno de amor y esperanza. El capítulo finaliza con Alejandro y Lucas caminando por los jardines de la mansión, planificando un futuro lleno de posibilidades. «Hemos superado mucho, Lucas», dijo Alejandro, mirando a su nieto con orgullo. «Y sé que, pase lo que pase, siempre estaremos juntos». Si te gustó esta historia, comenta abajo,
dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.